Queridos hermanos, el día de hoy estamos celebrando, ¿qué celebramos? La fiesta de Santiago. ¿Y quién fue Santiago? Un apóstol de Jesús. Y antes de ser apóstol, ¿qué fue? ¿Qué fue antes de ser apóstol? ¿Antes de ser discípulo? ¿Cómo que discípulo? Antes de ser discípulo, apóstol de Cristo, ¿qué fue? ¿A qué se dedicaba Santiago? Era un pescador. Era un pescador. Se dedicaba a la pesca. ¿Quieren que les cuente el chiste del pescadito? Mejor no les cuento para que se queden con la espinita. Chiste sonso, ¿no? Pero bueno, entonces era un pescador. Y Santiago tenía otro hermano. ¿Cómo se llamaba ese otro hermano? Juan. Era su hermano Juan. Y junto con Pedro eran pescadores. Santiago y Juan pertenecieron al entorno más cercano de Jesús. Jesús tenía un grupo grande de discípulos, pero luego también estaba el grupo de los 72. Recuerdan que los mandó, ¿no?, de 2 en 2 a los 72. Y después tenía el grupo de los 12. Y dentro de los grupos de los 12 había un círculo más cercano a Jesús, y eran ¿quiénes? Pedro, Santiago y Juan. Ustedes se dan cuenta, ellos están en los momentos decisivos importantes de Jesús. En la transfiguración toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. O sea, para decir que fueron estos un hombre importante en el inicio del cristianismo, y muy cercano a Jesús. A estos dos discípulos el Señor les puso una chapa. A Jesús le gustaba poner apodos. La gente que pone apodos son gente que tiene una habilidad muy especial para captar la personalidad de alguien en una frase o en una palabra. Como a un tipo, por ejemplo, le decían pan fresco. ¿Saben por qué? Porque como tenía muchas deudas y se iban, ¿no?, y salía la señora y preguntaban por él, ahorita acaba de salir. Pan fresco que acaba de salir, ¿no? Ahorita acaba de salir, ¿no? Por eso le decía pan fresco. Entonces, él les decía de que Jesús le puso una chapa a estos discípulos. ¿Cuál era la chapa? Los hijos del trueno. Imagínate, tenía un carácter tan vehemente que les puso los hijos del trueno. ¡Pum! El trueno, los que estaban en la sierra. Aquí en Líbano no hay truenos, no he escuchado, pero en la sierra o en Piura, ¿no? Cuando llueve con relámpagos y truenos, ¿no? Ustedes saben por qué los argentinos dicen que cuando hay relámpagos los argentinos se sonríen, porque creen que Diosito les está tomando fotos, ¿no? Como son tan engreídos, hasta el Papa hace chiste de los argentinos, ¿no? Creen que Dios les está tomando fotos. Entonces, el Señor le dice los hijos del trueno. Los hijos del trueno. Pues que podemos entender una metáfora, ¿no? Y eran así, de vehementes. Se acordarán que cuando el Señor está yendo camino hacia Jerusalén y envía una delegación para que le buscaran alojamiento ahí en Samaria y no le reciben. ¿Y qué dijo Juan? ¿Se acuerdan?
Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo? Entonces, desgraciado que no nos reciben. Tenemos el poder, el trueno. Bueno, el trueno, el relámpago puede, ¿no? Tenemos el poder. Hay que hacer que baje un rayo y se los parta los hijos del trueno. No, por eso el Señor le puso de chapa a los hijos del trueno. Como a Pedro le dijo piedra. Pedro no es un nombre propio, ya después, pero anteriormente no era así. Ya piedra, porque Pedro era una piedra, una roca, pero el cual el Señor esculpió y sacó una obra magnífica. Y lo mismo los hijos del trueno, tenían un carácter vehemente, impetuoso. Y además eran hombres ambiciosos, ¿no? Parece que el papá de los Zebedeos, ¿no? Era el empresario, el que tenía las barcas, ¿no? Y parece que Pedro era un asalariado de ellos, da la impresión. Según los estudios parece que ese era. Pero bueno, entonces, si eran empresarios, tenían una microempresa, las barcas eran de ellos, entonces eran ambiciosos, como todo el mundo, como ellos, todos los discípulos. Cuando los discípulos siguen a Jesús, no lo siguen con unas buenas intenciones, no lo siguen porque sea el Mesías. Ellos están pensando en un Mesías político, que expulsaría a los romanos e instauraría el reino de David, y ahí en ese reino ellos tendrían puestos importantes. Y por eso se acerca, según el Evangelio de Mateo, pero otro evangelio, creo que el de Marcos, dice que fueron los mismos Zebedeos, los mismos Santiago y Juan, los que piden los primeros puestos. Pero Mateo quiso corregir, dijo, mucho roche, pues no, que se acercaron, ellos pidieron, vamos a poner mejor que la mamá fue la que pidió, porque ¿quién pidió? Aquí el Evangelio de Mateo dice que fue la mamá, pero otro de los evangelios dice que fueron ellos. Entonces, si se acerca la mamá y le dice, se postró para hacer una petición, ¿qué deseas? Ella contesta, ordena que estos dos hijos míos, le da orden a Jesús, se siente poderoso. Por eso podemos decir posiblemente que sí eran los empresarios, porque la misma señora se siente con autoridad para ordenarle a Jesús, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces le da orden a Jesús, una mujer con coraje también, ¿no? Igual otra Zebedea, otro hijo del trueno, ¿no? La esposa del trueno, se va a tronar ahí. Entonces, ordenan estos hijos míos. Es decir, cuando llegues a tu reino, que uno sea el primer ministro, el premier, y el otro el ministro de Economía, ¿no? El puesto más importante tiene que ser para ellos. A lo mejor también eran financistas de la misión de Jesús. A lo mejor no hacían, por supuesto, cócteles donde sacaban millonadas de dinero como cierta política, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces de Jesús también tenía gente que le financiaba honestamente la misión. Y el Señor le dice, no saben lo que piden, son capaces de beber el cáliz que yo he de beber. Un cáliz fácilmente, pues ¿cómo vamos a tomar el vino, no? Un vino podemos tomarlo. ¿Saben cuál es el vino más amargo? Vino mi suegra. Un vino, pues claro que podemos tomarlo, por eso le dice, sí podemos. Y entonces el Señor le dice, claro, pero el Señor cuando habla del cáliz no está refiriéndose al cáliz lleno de vino, sino es una metáfora, su destino, su sangre que va a ser derramada. Por eso le dice, mi cáliz lo beberán, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo,
es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Y los otros 10 dice que se molestaron. Me imagino que Pedro fue el primero. Ay, se encontró con Judas y le digo ahí, Juditas, le dijo. Te cuento la ultimita. Ay, mira que Santiago, Juan, que sinvergüenzas. ¿Cómo se ocurre? Él le han pedido el primero puesto a Jesús. Cuando ese puesto me pertenece a mí, seguro decía inconscientemente. Y Judas, no, eso a mí. Entonces se molestan porque ellos también querían los primeros puestos. Pero Santiago y Juan al menos tuvieron el valor de exteriorizar esos sentimientos, y a partir de la exteriorización de esos sentimientos, el Señor les da la catequesis del servicio, donde le dice que hay que ser serviciales. Saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pues, como le decía, yo valoro más a los hijos del Zebedeo, que fueron capaces de exteriorizar esos sentimientos, mientras que los otros lo tenían oculto, y eso es más peligroso. Porque a veces hay gente que hace cosas llevada por sus ambiciones, sus envidias, y hasta le da una argumentación tan lógica que parece incluso fuera un proyecto tan santo, pero en el fondo puede tener una inspiración egoísta. Entonces estos hombres son capaces de exteriorizar sus sentimientos, y a partir de ellos el Señor trabaja, les da la catequesis del servicio. Como les digo, entonces fueron personas como tú, como yo, que tuvieron sus defectos, sus pecados, sus ambiciones, y es que el Señor no nos llama personas perfectas. Un gran error que sea en la espiritualidad es que a veces nos quieren perfectos. No hay ninguna persona perfecta. ¿O hay alguien aquí perfecto? ¿No? A ver, solamente hay un libro que se llama, de Benito Pérez Galdós, Doña Perfecta. Doña Perfecta. Pero que Doña Perfecta es bien fregada la tía, como la Doña Carlota, que le pinchó las 100 pelotas a este cantante, ¿cómo se llama? El cantante, bueno, de ahorita se me... Ricardo Arjona. Doña Perfecta es una mujer muy devota, que comulga, que reza su rosario con su rosario de nácar, muy devota, ¿no? Pero fregada, amargada y todo, no es tan... Entonces Doña Perfecta no es tan perfecta, ¿no? Entonces, como le decía, qué bueno que también estos fueron personas como nosotros. A mí me gusta eso, lamentablemente a veces las historias de los santos nos lo cuentan como si fueran angelicales, fueran ángeles. No, fueron como tú, como yo, que también tuvieron sus dudas, que tuvieron sus caídas, recaídas, que tuvieron sus defectos, pero fueron avanzando en el camino de la perfección, en el camino de la santidad. Y por eso San Pablo dice, hermanos, el tesoro del ministerio lo llevamos en vasijas de barro. En vasijas de barro. Qué bueno que así fuera. En vasijas de barro. El tesoro, es un tesoro. El tesoro del ministerio lo llevamos en vasijas de barro. Para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Porque el peligro es creer que nosotros somos el tesoro, ¿no? Como esa publicidad que decía, si tu suegra es una joyita, nosotros tenemos el mejor estuche, Funeraria Cruz. Y un señor, una señora, dicen que no hay niño feo, pero este niño sí era feo. Y entonces la esposa, para animarse, le dice al esposo, mi amor, ¿verdad que nuestro niño es un tesoro? Sí, mi amor, es un tesoro, hay que enterrarlo, ¿no? Como dice que los tesoros antes se enterraban. Entonces, nosotros no somos el tesoro. El tesoro es el Evangelio. Nosotros llevamos ese tesoro en vasija de barro. El peligro está en creer que nosotros somos el tesoro
Y no, el tesoro es de Cristo, es Dios. Y ese tesoro va en vasija de barro para que seamos humildes, para que seamos sencillos, para que no miremos al otro sobre el hombre y decir la chusma, 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 ¿no? Porque a veces tenemos el peligro de creernos superiores y de creer que los demás son la chusma. Qué bueno que el Señor llama a personas así imperfectas para perfeccionarlas y para santificarlas. Se ponen. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Quería venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.